Buenas tardes, yo soy Nicolás Vázquez, esto es efecto Zeeman. Nosotros hicimos una medición del magnetón de Bohr con una lámpara de mercurio. Y bueno, les voy a contar un poco la experiencia que tuvimos con Amir. Va a tener cuatro partes, una introducción teórica, vamos a hablar del método, del setup experimental que armamos, los datos que obtuvimos y los vamos a discutir. La introducción. Modelo cuántico del átomo, necesitamos hablar, por lo menos una idea cualitativa. En este modelo, la emisión y la absorción de luz, está entendida como un efecto de transición de estado de los electrones. Quiere decir que si yo recibo o emito un fotón en el átomo, mediante efecto fotoeléctrico, está relacionado también con una transición del electrón. Una transición de órbita, me refiero. Eh, En más detalle, la ecuación de Schrödinger tiene soluciones para las ecuaciones de movimiento que están descritas por números cuánticos. Son cuatro, principalmente el n, el l, el ml y el s. A nosotros nos interesan los últimos dos, que son los que hablan del momento angular del electrón. Estas transiciones que les cuento no pueden ser de cualquier manera, sino que tienen reglas de selección, o sea, hay transiciones permitidas. Eh, Y esto, por ejemplo, nos define en qué estado de polarización va a salir la luz que emita el electrón. Después, bueno, nosotros vamos a trabajar con campos magnéticos. Cuando uno aplica un campo magnético a un electrón, en el hamiltoniano aparece un término dado por el producto escalar entre el momento dipolar magnético y el campo. ¿Sí? El momento dipolar en mecánica cuántica se escribe como la suma total de todos los L's, de todos los momentos angulares y de todos los spins. Ese G es el factor giromagnético del electrón, este que aparece acá. Esta es la constante de Planck reducida y este es el magnetón de Bohr. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Acá está escrito en términos de otras constantes y en unidades de MKS tiene el valor de aproximadamente 9 por 10 a la menos 24 joules Tesla. La deducción matemática del efecto Zeeman es bastante extensa, no me quiero meter mucho porque eso estaría muy largo. Las ideas principales son las que voy a poner acá. Se describe un nuevo observable que es J, que es L más S, y a esto se le asocia un número cuántico asociado a su autovalor. Eh, Se reescribe entonces de esta manera un delta E como un delta de ahora otros dos numeritos que son el MJ y el GJ. El MJ es la componente azimutal del spin, si no me equivoco, y GJ es un factor que se conoce como factor de Landé, que se calcula en base a J y a L. Bueno, en esta ecuación también aparece el magnetón de Bohr y el módulo del campo. De esta manera, juntando las ecuaciones, y trabajando, uno llega a que la frecuencia, el módulo de la frecuencia, es proporcional al campo magnético. Esta es la ecuación que a nosotros nos interesa. Porque acá tenemos una forma, esto lo podemos medir, ya vamos a ver cómo. Esta es la pendiente que quisiéramos calcular. Este numerito delta MJGJ se puede calcular, hay una ecuación, y esto es lo que podemos medir, el campo magnético. ¿Sí? Esto produce el efecto Zeeman, que es básicamente el desdoblamiento de los niveles atómicos de las líneas del espectro, provocado por la interacción del átomo, en nuestro caso los de la lámpara, con el campo magnético. Método experimental. Este es el setup que nosotros implementamos. La lámpara de mercurio estaba inserta en medio de un campo magnético paralelo, generado por este electroimán, que lo teníamos conectado por corriente a una fuente bipolar, es decir, podíamos ir desde menos 20 amperes hasta los 20 amperes, generando un campo de casi 2 Tesla de intensidad. Luego de eso, eh, había un camino óptico que sería la luz que salía. Esta es una pantalla para poder trabajar en una aproximación de fuente puntual, un filtro de color para poder estudiar la línea de espectro que nosotros quisiéramos, dos lentes para poder centrar los rayos,
y un polarizador para poder elegir qué plano de polarización queríamos estudiar. La luz emitida por la lámpara tiene dos, el plano sigma y el plano pi, según estemos hablando de la componente paralela al campo o la componente perpendicular. Después esto pasaba por el etalón de Fabry-Perot, que era el que nos producía el patrón de interferencia para poder ver los desdoblamientos de los anillos. Y acá donde está el ojito es donde iría nuestra cámara de fotos. El etalón de Fabry-Perot, en un poquito más de detalle, es el que nos permite medir de manera geométrica el delta nu, la diferencia de frecuencia, porque genera un patrón de interferencia circular de anillos de Newton. ¿Sí? Este es un esquemita de cómo funciona, de lo que genera. Y bueno, acá está más o menos la forma que tiene un etalón de Fabry-Perot por dentro. Son dos espejos y esto genera la diferencia de caminos, el rayo que cruza y el rayo que va y vuelve. Y bueno, hay otra deducción matemática acá que me van a tener que creer, pero si quieren al final la voy a agregar en las filminas. Pero uno llega a que la diferencia de frecuencias del delta nu es proporcional a estos radios que son, por ejemplo, si estamos mirando el anillo K desde el centro para afuera, este sería el radio del anillo K con el campo, o sea, desdoblado, el anillo del anillo K, el radio del anillo K sin campo, y este sería el K más 1, o sea, el siguiente. ¿Sí? Aparecen otras constantes, el D es el espesor del etalón, y el N es el índice de refracción del etalón, que está hecho de plata, si no me equivoco. Algunas observaciones más. La fuente de corriente que les contaba que habíamos puesto para el imán, la hicimos controlar por un programa que armamos en LabVIEW, que nos permitía más que nada poder tomar corrientes en steps chiquitos y que la inductancia de la bobina no dañara el equipo. Y poder trabajar también en el campo que nosotros quisiéramos sin tener que modificar las fuentes a mano. Además, tuvimos en cuenta la curva de histéresis del imán, ¿sí? El núcleo de hierro tiene histéresis y eso hay que tenerlo en cuenta para no tener datos falsos, digamos, del valor del campo magnético. Bueno, nosotros medimos, o sea, hay que calibrar porque nosotros medimos corriente todo el tiempo y necesitamos tener un valor real del campo. Digamos. O sea, nosotros solamente teníamos datos de corriente y los convertíamos. Medimos con espectrómetro los picos de emisión de la lámpara de mercurio. Se trabajó con dos picos en principio, el verde de 546 nanómetros y el azul de 435 en ambas polarizaciones, las que les contaba, la sigma y la pi. Después las imágenes que obteníamos las trabajábamos con ImageJ, que es un programa de procesamiento de imágenes y tenía una función que estaba muy buena, que era para trabajar en cortes radiales, digamos, uno trazaba una línea y la trabajaba en toda la imagen, digamos, por la simetría, y uno podía tener unas gráficas que ahora las vamos a ver, de intensidad por píxel en dirección radial, como si fuera en la coordenada ρ. Y teníamos que tomar varias imágenes, eran casi unas 100 imágenes por medición que quisiéramos hacer, y después ImageJ también nos dejaba promediar en el tiempo, lo cual nos quitaba el ruido de las mediciones, eso estaba muy bueno. Luego el análisis de datos, aparte del ImageJ, fue hecho con Origin y con Python. Vamos a los resultados. Esto es algo de lo que vimos. Ahí a la izquierda está el famoso efecto Zeeman. Si lo notan, cada anillo tiene ahí un desdoblamiento, digamos, como si fueran dobles. Eso solamente está cuando hay un campo magnético distinto de cero. Si no, uno ve cómo eh, no me sale la palabra, se compactan unas con otras las líneas y uno ve el patrón de interferencia de siempre. ¿Sí? Esto es lo que toma la ImageJ en la función de perfiles radiales que les decía. Eh, Tenemos ahí claramente los picos de cada anillo y en el medio el desdoblamiento de las líneas. ¿Sí? Nosotros al final lo que medíamos era la distancia total, medíamos diámetro.
porque era más sencillo y porque no teníamos un valor claro de lo que valía el anillo central, por ejemplo, y era siempre mejor trabajar con diámetros. Seguimos, estas son las curvas de delta nu versus B después de trabajar los datos que obteníamos de las gráficas de recién en ambas polarizaciones. Esto es para el color verde, ojo. Después con el azul al final no pudimos medir, después les cuento. Pero vemos acá, lo importante es que esto tiene un comportamiento lineal en ambos casos y por eso pudimos aplicar el método mínimos cuadrados para ajustar una recta y encontrar la pendiente. Con eso y con el dato del delta MJGJ, que acá lo adjunto para, para poder calcular la pendiente, tenemos el valor de un valor de magnetón de Bohr para cada una de las polarizaciones, ¿sí? Discusión. Se observó efecto Zeeman, eso es importante. Logramos comunicación por computadora con los equipos y pudimos montar el equipo óptico, con lo que obtuvimos después resultados experimentales que son consistentes con el modelo, por lo menos en términos cualitativos. El comportamiento de la frecuencia era lineal con el campo y obtuvimos valores del magnetón de Bohr que después, bueno, comparando con el valor que les di al principio, el de NIST, difiere, el de la polarización pi difiere en un 1,2% y el de la polarización sigma en un 20%. Eso, tenemos algunas explicaciones de por qué puede haber pasado. Lo que ocurre es que, o sea, no había buen equipo de medición, en realidad había cosas que fallaban. Tuvimos muchísimos problemas para trabajar con la cámara de fotos, más que nada. Fue complicado encontrar una cámara que anduviera en todos los colores, en el verde, en el azul, y que funcionara bien y que tuviéramos fotos nítidas, digamos. Eso no fue fácil de conseguir. Eh, Así que, bueno, no sé, para los siguientes grupos, yo creo que hay que continuar con la línea de trabajo. El experimento no está terminado. Hay que reemplazar el talón que estaba rayado. Si se fijaron en la foto que les di del patrón de interferencia, se ve oscuro en algunas partes y eso son por las rayas. O sea, no vemos el círculo completo y eso es pérdida de datos. En los equipos se puede todavía mejorar el programa. Se puede hacer que los incrementos o los decrementos de corriente sean mucho más chiquitos para reducir aún más el efecto de inductancia. Eh, si bien andaba bien, se puede hacer un poco más eficiente incluso. Y algo importante fue lo de la cámara, hay que encontrar alguna forma de obtener mejores fotos. Hay una cámara en el laboratorio que hay que aprender a usarla, la verdad. Nosotros intentamos y no pudimos. Queda como desafío para el grupo que venga. Hay que medir en el color azul, nosotros no pudimos en nuestras cámaras de celular. No tomábamos con suficiente nitidez y no podemos resolver el color y no veíamos, o sea, lo veíamos a ojo al efecto Zeeman, pero no en la cámara. Y lo otro es que nos enteramos que hay una lámpara de neón en el pañol que la podríamos utilizar y volver a medir el magnetón de Bohr con esta lámpara y un nuevo color y ver qué pasa. Esto es todo. Muchas gracias y bueno, espero dudas o comentarios.